Bien, hermanos, vamos al tema de hoy. En base a una escritura que no vamos a leer, pero que está en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, allí se nos dice: examínese a sí mismo cada uno si está en la fe. Examínese a sí mismo. Entonces, es el título de la plática de hoy. Examínese a sí mismo. Pero vamos a utilizarlo: examinémonos a sí mismo. Lo hago con el propósito de ir preparándonos para la Pascua. Desde ya entonces vamos a preparar una serie de pláticas en relación a esto para alcanzar este objetivo que todos tengamos. A la larga, esta preparación, esta etapa de examinarnos a nosotros mismos previos a llegar a la ceremonia trascendental de la Pascua. Entonces, examínese a sí mismo. Ese es el título y lo hago con el siguiente propósito. Necesitamos comprender que antes de tomar la Pascua tenemos nosotros que entrar a un periodo de autoevaluación, a un periodo de evaluación o de exámenes, un periodo de análisis profundo en relación a nuestra vida como cristianos. Entonces, para alcanzar ese objetivo necesitamos prepararnos, ¿ya? Entonces el propósito es explicar que antes de tomar la Pascua necesitamos nosotros entrar a ese examen exhaustivo para verificar nuestro estado espiritual, en qué condiciones estamos, para poder tener nuestras fortalezas o nuestras debilidades a tiempo, para llegar a ese momento con entendimiento, participar de esta ceremonia trascendental. Pero ese examínese a sí mismo lo voy a tomar como base en el primer sermón que Jesucristo predicó. Para entrar a ese análisis que nos va a llevar, repito, unas 2 o 3 pláticas consecutivas, necesitamos visualizar, ver el gran entorno, el contexto. Lo vamos a hacer indicando que Jesucristo participa en el negocio de la felicidad del ser humano. ¿Ya? Él está empeñado en que usted y yo seamos personas que rebosemos de felicidad. Y para ello, Él utilizó el primer sermón. El primer sermón que predicó Jesucristo ante sus discípulos y ante una gran multitud es lo que usted conoce como el Sermón del Monte. Pero el objetivo del Sermón del Monte es allí demostrarnos las formas variadas en las cuales nosotros podemos ser felices, ¿ya? Siguiendo ese proceso. Entonces, vamos a entrar a un análisis en donde vamos a comparar, ¿sí? Vamos a comparar nuestra vida en este momento. ¿Cómo estoy viviendo yo en este momento? Y lo voy a comparar con un espejo espiritual que lo vamos a ver retratado en el Sermón del Monte. Entonces, muchas personas, muchos cristianos, no están de acuerdo con ese análisis. A muchos nos cuesta hacer ese examen exhaustivo, real, objetivo, directo. Y el primer Sermón del Monte que Jesucristo predicó inicia con el tema de la felicidad. Imagínense. Allá en Mateo 5 usted lee: bienaventurados los pobres en espíritu. Pero la palabra bienaventurado también se traduce felices los pobres en espíritu. Las bienaventuranzas son también estar gozoso, estar rebosando de felicidad. Y entonces Jesucristo lo predica y comienza con el tema de la felicidad. El punto central del Sermón del Monte es comparar nuestra vida, comparar cómo estoy viviendo yo hoy con los principios que Jesucristo da en el Sermón del Monte. Cuando Jesucristo comienza a dar su tema
hablando de la felicidad, este tema estalló en la mente de sus audientes como una bomba, un tema crucial. Él comenzó a hablar de la felicidad. Y usted ve las 9 bienaventuranzas de Mateo, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Allí tenemos el código ético desde el punto de vista de Dios, cómo debe vivir un verdadero cristiano. Entonces vamos a tomar como referencia eso para ir comparando. ¿Qué me pide aquí el código de Dios de vida? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estoy en armonía o estoy en franca desobediencia? Será esa la situación que nos llevará a analizar el Sermón del Monte. Repito, cuando Cristo predicó este sermón, la mente de muchos de sus audientes, de los muchos que estaban ahí, era reacia. Ellos no querían establecer la relación con Dios examinada exhaustivamente conforme a los principios que Él tenía. Evaluar mi manera de vivir y compararlo con los principios de Dios, ese es el trabajo del verdadero cristiano. Actualmente encontramos grupos religiosos, personas que se acomodan a creencias cómodas, fáciles. ¿Ya? Mucho en la actualidad existe. En el ambiente religioso, creencias cómodas. Y estas creencias cómodas, fáciles, permiten que usted tenga una felicidad efímera, una felicidad momentánea, que usted emocionalmente se sienta bien diciendo, yo acepto a Jesucristo como mi único Salvador. Ahora, emocionalmente se siente la felicidad. Pero ¿qué de su vida de la semana? ¿Refleja usted la vida de Jesucristo en esa semana? O sea, vean, hay grupos y personas, creencias súper cómodas que solo nos brindan una felicidad inicial, pero no nos brindan un gozo profundo, un gozo y una felicidad de larga duración. ¿Por qué? Porque esta felicidad de larga duración solo la provoca la obediencia a la ley de Dios. Cuando entramos en obediencia a la ley de Dios, entonces somos felices, nos sentimos gozosos, realizados todo el tiempo, no importan las circunstancias. Veamos el Evangelio de Juan para iniciar la lectura de la Biblia. Juan capítulo 8, versículo 30. Juan capítulo 8, versículo 30. Vean cómo comienza Jesucristo a evaluar a sus interlocutores, podemos decir. Vean la evaluación. Juan 8, 30, 31. Hablando de él estas cosas, muchos creyeron en él. Vean el impacto del mensaje. Muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y vean ahora, comienza Jesucristo a enfatizar. Y dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, vean la condición, vean la premisa, número 1, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ahora viene, seréis verdaderamente mis discípulos. Vean esa comparación. Se lo está diciendo Jesucristo a los fariseos, a los judíos que creyeron. Si ustedes creen en mí, si quieren identificarse plenamente como verdaderos cristianos, entonces permanezcan en mi palabra. Ese permanezcan es sinónimo de obedezcan mi mensaje. Permanezcan en mi palabra. Solo guardando la ley de Dios, solo escuchando las instrucciones de Dios, seremos verdaderamente sus discípulos, sus estudiantes, sus seguidores. El discipulado es aprendiz, es una etapa de aprendizaje y vamos a ser dependientes directamente de Jesucristo si permanecemos
en obediencia a la ley de Dios. Pero si usted toma a la ligera estos versículos, el concepto de creer, creemos pero a veces de manera fácil, creemos de una manera efímera, pero ese creer es totalmente contrario al mensaje que damos todos los días con nuestra vida. Podemos decir, yo creo en Jesucristo, yo creo en Él, creo. Esta es mi teoría, pero en mi práctica lo estoy negando. ¿Ya? Es una manera de creer fácilmente. Entonces esto me lleva a pensar que la vida del verdadero creyente no se presenta como una existencia fácil. La vida del verdadero cristiano es una lucha, es una batalla, es ir en contra de la corriente. ¿Ya? No es una tarea fácil ser discípulo de Jesucristo. ¿Ya? Porque exige llevar a la práctica todo el conocimiento que tengo. Entonces no es una tarea fácil, por el contrario, es una tarea difícil. Si queremos ser discípulos de Jesucristo, tenemos que seguir el código ético de vida de Jesucristo, vivir como Él vivió. Y por eso el título, examínese a sí mismo. Dios nos pide que tengamos una vida de obediencia. Y a través de la vida de obediencia, nuestra fe se va a fortalecer cada día. ¿Ya? Entonces recuérdense ustedes ahí. Por tanto, examínese a sí mismo si estamos en la fe. Es lo que tenemos como punto de partida del tema. La vida de obediencia es algo que debe fluir, que debe brotar de la relación básica suya con Dios. Allí está. La relación perfecta que debemos de tener entre Dios o Jesucristo y usted nos debe de conducir a una vida de obediencia. Y cuando nos presentamos a la ceremonia de la Pascua, lo que estamos haciendo es, en forma sumisa y obediente, cumplir con el mandato. Pero para llegar a ese momento, a ese 19 de abril de este año, necesitamos examinar cómo está nuestra relación con Dios. ¿Estoy cumpliendo los requisitos que me pide para ser verdadero cristiano? Esa comparación que mucha gente evade. Rehuimos hacer ese examen. ¿Ya? No queremos enfrentar esa realidad. Voy a tomar el Sermón del Monte y voy a comparar mi vida. ¿Qué dice que debo ser? ¿Cómo debo ser? Y la primera bienaventuranza dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa ser pobre en espíritu? ¿Qué significa ser pobre de espíritu? Si lo entendemos, ahora me comparo. ¿Soy yo pobre de espíritu? Entonces ahí vendrá el examen para poder evaluar mis debilidades y mis fortalezas. Ahí, ya. En ese momento. Vamos a Lucas 22, 19 ahora, para leer una instrucción más. Lucas capítulo 22, versículo 19. Lucas capítulo 22, versículo 19. Hablando de la ceremonia de la Pascua, dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Y vean ahora la orden. Haced esto en memoria de mí. Haced ese verbo. Ahí lo vamos a sacar. Haced esto, dice Jesucristo. Vean la orden para el verdadero cristiano. Debemos participar. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y luego viene la orden. Haced esto. De modo que participar en la Pascua es un acto de obediencia. Porque me está diciendo, haced esto.
en memoria de mí. Cuando tomamos esa instrucción, vamos a presentarnos a la Pascua. Pero ese hacer esto requiere un examen antes. Antes de participar de los símbolos del cuerpo y la sangre de Jesucristo, de ese obedecer, hacer esto, tenemos que entrar en este periodo de autoevaluación. Hacer esto, participemos de esa ceremonia, pero con uso de la conciencia correcta de lo que implica. Porque hay un gran riesgo, hay un gran peligro. Si acudimos a la ceremonia de la Pascua, no mereciendo estar ahí, no mereciendo participar del símbolo del cuerpo y de la sangre de Jesucristo, la Biblia dice, juicio comemos para sí. Ahí está el gran riesgo de tomar a la ligera la participación de esta ceremonia. Hay un momento de reflexión. Este es el momento que tenemos que iniciar para reflexionar y llegar a hacer esta orden, haced esto. Pero lo vamos a hacer con entendimiento. Lo vamos a hacer después de habernos evaluado, después de habernos examinado meticulosamente para presentarnos a la Pascua. Cuando participamos de la Pascua sin merecerlo, esto es, comer y beber de manera inmerecida el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nos hacemos culpables. Hay un juicio que se emite por no llegar bien preparados a ese acto. Entonces vamos a ser culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 27 y 28. Repito, Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 27 y 28. Recuerden que estamos, haced esto, vamos a obedecer, pero previo vamos a entrar a la evaluación, al período de evaluación. Vean los versículos 27 y 28, dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, sin prepararse, sin entrar a este examen exhaustivo, indignamente, sin comprender el significado, dice, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, antes de cometer ese error, antes de andar por esa calle riesgosa, por tanto, viene el examen, viene la orden, pruébese cada uno a sí mismo. Hermanos, en eso estamos en este sermón. Yo quiero que ustedes tomen conciencia de este versículo. Pruébese cada uno a sí mismo. Entrar a ese proceso de análisis. Ese pruébese, que dice ahí, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. No va a ser una evaluación global de la iglesia. No vamos a generalizar. Esto le pide a cada uno de los miembros de la iglesia a tomar este periodo de prueba y examen individualmente. ¿Se dan cuenta? Pruébese cada uno a sí mismo. Evalúese, examínese. ¿Pero qué va a examinarse usted? En estas pláticas vamos a examinarnos de acuerdo al patrón del Sermón del Monte. ¿Qué dice el Sermón del Monte? ¿Cómo estoy viviendo yo? ¿Sí? Allá en una de las tantas bienaventuranzas dice, bienaventurados los mansos. Pruébese cada uno a sí mismo si es manso. ¿Sí? Si es pobre de espíritu. Bienaventurados los que lloran. Pero ¿qué tipo de llanto? ¿Ya? ¿Negativo? ¿Positivo? Esa es la evaluación en la cual vamos a entrar. Pruébese cada uno a sí mismo. Y luego dice, y coma así del pan
y beba de la copa en forma consciente, comprensiva, sabiendo que es un gran compromiso delante de Dios, para no tomar indignamente el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Entonces ese proceso nos va a llevar varios sermones, pero vamos a salir muy fortalecidos, muy edificados. Repito, es muy delicado, es muy serio que el cristiano, que el miembro de la iglesia acuda a la mesa del Señor, acuda a la ceremonia de la Pascua cuando no se ha arrepentido de todos sus pecados, cuando no se ha probado a sí mismo, cuando no se ha evaluado qué dice la ley de Dios y cómo estoy viviendo. Y si yo veo que estoy en contra de la ley de Dios, esa condición no me permite participar de la Pascua, previo arrepentimiento, ¿verdad? Pruébese. Si vemos que estamos fallando, necesitamos pedir perdón a Dios. Necesitamos arrepentirnos. Entonces, ese es el proceso profundo en el cual necesitamos entrar, meditar y ser sinceros con Dios, ¿ya? Entonces, serio, difícil, pero necesario. Es necesario hacerlo y vamos a hacer ese proceso. Cada una de las 9 bienaventuranzas del Sermón del Monte de los capítulos 5, 6 y 7 exigen que nos examinemos a nosotros mismos, ¿ya? Que nos examinemos bajo esa lupa, bajo ese estandarte del Sermón del Monte. Por eso es que tenemos ahí en Corintios, ahora sí lo leemos, capítulo 13, allí adelante, el apóstol Pablo nos llama a reflexionar en este asunto y de la manera siguiente. Segunda de Corintios 13, estábamos en Primera de Corintios, vamos a Segunda de Corintios 13, versículo 5, para leer esta instrucción. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Vean el trabajo. ¿Qué vamos a averiguar? ¿Qué vamos a detectar? ¿Qué resultado vamos a buscar del examen? Si estamos en la fe, ¿sí? Examinaos a vosotros mismos, repito, si estamos en la fe. Y vean el otro verbo, probaos a vosotros mismos, probaos, ¿ya? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es una evaluación profunda. ¿No sabemos que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador? A menos que estemos excluidos, a menos que no seamos discípulos de Jesucristo, a menos que no seamos verdaderos cristianos. Pero vean que viene un examen y una prueba. Una prueba. En esta prueba vamos a salir con las siguientes calificaciones. Excelente, muy bueno, bueno, regular o malo. Las 5 categorías de las cualidades de un estudiante. Queremos que nuestros hijos sean excelentes estudiantes. Hay una nota. Excelente, muy bueno, bueno, básicamente, regular y malo. Al someternos a esta evaluación, vamos a tener una calificación. ¿Ya? Pero ¿quiénes? ¿En grupo? No. Ese examen es cada uno. Usted y Dios. Usted y Jesucristo. Usted y la lectura del capítulo 5, 6 y 7 del Sermón del Monte. Para evaluarnos. ¿Qué pide aquí? ¿Cómo estoy viviendo yo? Sí, esa es la evaluación. Y vean que muchos de nuestros jóvenes y los presentes están dentro de un sistema educativo. Y ahí se nos piden resultados. Hay una evaluación corta, inmediatamente.
y está el tema y hay 5 preguntas. ¿Cómo va a salir de ese examen? Eso es lo que esperamos nosotros aquí. ¿Ya? A menos que estemos reprobados, a menos de que no seamos verdaderamente discípulos de Jesucristo. Bien, en este momento de reflexión quizá usted pueda decir ahí en su interior, bueno, ya basta, don Israel, ya basta. Yo soy un buen cristiano. Eso puede ser. Yo soy un buen cristiano. ¿Por qué? Porque yo creo. Perfecto. Está bien. Vamos a entrar al proceso. Examínese cada uno a sí mismo. Este verbo está escrito en presente continuo, así le llaman gramaticalmente. Examínese. Examínese. Esto indica que yo debo hacer ese proceso ahora, pero lo debo de continuar por siempre. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examinaos constantemente. No me examino hoy y me olvido. No, es un presente continuo. Entonces usted pregunta, ¿cómo me puedo examinar a mí mismo? ¿Cómo determinar si yo soy realmente cristiano? Lo invito a que revise Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Al hacer esa lectura del Sermón del Monte, y lo vamos a revisar juntos aquí en otros sermones, vamos a verificar si verdaderamente somos cristianos. ¿Ya? Ahí está el termómetro, ahí está el nivel, ahí está el instrumento de medición de mi manera de vivir con el código y principios espirituales de Dios. Ahí va a estar. Ahí está. Entonces, al revisar ese sermón, vamos a ir sacando conclusiones. ¿Qué me pide Dios? ¿Cómo viva? ¿Y cómo estoy viviendo? Si hay una relación, excelente. Pero si hay una disyunción, es el momento de cambiar. Es el momento de arrepentirnos. Ya. ¿Cómo llevar una vida justa? Usted puede decir, yo vivo una vida justa, bajo mis propias normas, bajo mis propios principios, pero no son los principios de Dios. No son los principios de Dios. Entonces, Jesús realmente acaba con ese concepto cuando dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, yo quiero ofrecerles hoy una nueva forma de vida. Eso nos está diciendo en el Sermón del Monte. Yo vengo a ofrecerles a ustedes una nueva norma de vida, un nuevo enfoque de vida, ¿ya? Que necesitamos evaluar para verificar si somos o no llamados a ser parte del reino de Dios. Jesucristo en ese sermón nos está diciendo, ¿cómo debe vivir un ciudadano del reino de Dios? ¿Cómo debe vivir? Y si Él nos da los ejemplos en su primer sermón, nosotros tenemos que seguir ese código. Nosotros tenemos que seguir esas normas de conducta. Bien, entonces estamos en esta etapa, digamos, introductoria. Todos queremos probarnos a sí mismos. Escuchamos claramente el mandato de 2 Corintios 13:5. Examínese, pruébese cada uno a sí mismo si está en la fe. ¿Cómo lograrlo? Para poder tener una evaluación perfecta de nuestra vida y compararla con el Sermón del Monte, lo primero que tenemos que hacer es permitámosle al Espíritu Santo de Dios que compare su llamamiento, mi llamamiento, con los principios del Sermón del Monte. ¿A qué me llamó Dios? Ahora voy a revisar.
¿Qué me dice Jesucristo en el Sermón del Monte? Entonces, la norma o la clave de todo ello está en una palabra. Para poder sacar una evaluación perfecta y efectiva, he aquí la clave. La clave está en la palabra justicia. Justicia. Jesús está diciendo en ese sermón, si son mis discípulos, la característica número 1 del verdadero cristiano es vivir en justicia. Bien ese denominador. Vivir en justicia. Pero digo, bueno, ¿y qué es justicia? Salmos 119, 172. Salmos 119, 172. Sé que muchos lo saben de memoria. Salmos 119, 172. La clave para evaluarnos, ¿sí? Es la palabra justicia. Estamos sacándola aquí. ¿Pero qué es justicia? Vamos a recordar. El salmista fue inspirado a escribir lo siguiente: hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Ahora lo entiendo. Ahora sí lo entiendo. La clave para evaluar mi perfecta relación con Dios es vivir en justicia. Y ahora entiendo aquí que porque todos tus mandamientos son justicia. Entonces, vivir en justicia es guardar los mandamientos de Dios. ¿No les parece? ¿Se va captando así? La palabra clave, digo, repito, es vivir en justicia. ¿Pero qué es la justicia? Ya vemos aquí, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Muy bien, entonces, para vivir de acuerdo o desde la perspectiva del camino de Dios, para ser yo verdaderamente cristiano, tengo que vivir en justicia. Y sé que el guardar los mandamientos de Dios me da un estilo de vida, ¿de qué tipo? Justo. ¿Se dan cuenta? Guardando los 10 mandamientos, no 9.5, 9 3/4. No, los 10 mandamientos de la ley de Dios. Entonces esto me hace vivir en justicia. Pero ahora voy a ponerle un ejemplo totalmente diferente. Vamos a la primera carta de Corintios 6:9. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Vengo de comprobar que vivir en justicia me pide guardar los mandamientos de Dios. Si no guardo los mandamientos de Dios, yo no estoy viviendo en justicia. Yo no tengo una vida justa delante de Dios. Vean ahora el ejemplo contrastante. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, no heredarán el reino de Dios. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué los afeminados? ¿Por qué los fornicarios? ¿Por qué los adúlteros no heredarán el reino de Dios? Porque están quebrantando uno de los mandamientos de Dios. ¿Se dan cuenta? No pueden ser parte del pueblo de Dios. No son parte del pueblo de Dios. Si yo estoy fornicando, si yo estoy en adulterio, ahora me estoy viendo en el espejo espiritual. La ley me dice, no adulterarás, no robarás, ¿sí? No cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio,
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo me estoy comparando y mi nota es mala. ¿Qué debo hacer? ¿Seguir fingiendo? ¿Querer engañar a Dios? Es el momento de arrepentirnos. Abogado tenemos ante Dios a Jesucristo. Él es lleno de misericordia. Él está tendiéndonos la mano para sacarnos de ese fango. Eso es, examínese cada uno a sí mismo. No se puede generalizar, pero tenemos que entrar allí. Entonces, leemos claramente. No erréis, no fallen, no tengan un mal empleo. ¿No sabéis que los injustos, el prefijo in está antepuesto a la justicia? Injustos, no los injustos, no heredarán el reino de Dios. Y no erréis, no fallen, no malinterpreten, tampoco los fornicarios. ¿Por qué? Porque están quebrantando la ley. Luego, los adúlteros, porque están quebrantando la ley. Los idólatras, porque están quebrantando. ¿Qué mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Vean eso. Entonces la clave está en la palabra justicia. Si vivimos en justicia, entonces estaremos agradando a Dios. Porque sabemos que la obediencia a los mandamientos, o todos los mandamientos, son justicia. Los idólatras, los fornicarios, los adúlteros, los ladrones, los mentirosos, ¿sí? Los que toman en falso o en vano el nombre de Dios, por cualquier cosa, como testigo de Dios, en cosas incorrectas. Si yo veo que ese es mi error, momento, tengo que cambiar. No estoy viviendo una vida justa delante de Dios. Entonces, ¿por qué los idólatras y fornicarios no entrarán en el reino de los cielos? La respuesta es, porque la fornicación, porque el adulterio, porque estas desviaciones de la mente como un afeminado van en contra de la ley de Dios. Porque en otras palabras, son pecado. ¿Qué es pecado? Pecado es la infracción de la ley santa, justa y perfecta de Dios. Entonces, la palabra clave es justicia. Vamos al versículo clave, Mateo 5:20. Mateo capítulo 5, versículo 20. Repito, la palabra clave para nuestra comparación, nuestra evaluación es justicia. Pero también hay un versículo que está escrito en Mateo 5:20, que es el versículo clave. En el sermón que Cristo pronunció, el primer sermón que Él pronuncia, es el sermón del monte. Mateo capítulo 5, versículo 20. Vean, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vean el versículo. Porque si vuestra justicia, ¿cuál es nuestra justicia? La manera en que yo vivo. Yo estoy viviendo de una forma correcta. Soy puntual en mi trabajo, atiendo a mi familia, etcétera, etcétera. Desde mi propia opinión, yo estoy en un camino correcto. Pero aquí Jesucristo le está diciendo, si ustedes ahí no tienen una justicia mayor que la que tenían los fariseos y saduceos, no entrarán al reino de Dios. No serán parte del pueblo de Dios. No serán parte de esa iglesia transformada. No estarán sirviendo con Jesucristo en el milenio. Tanto que nos dice ahí. Ahora bien, dice, porque os digo que si vuestra justicia, póngale ahí mi concepto de vida. Desde mi concepto de vida, desde mi concepto carnal, yo estoy viviendo bien. Desde la perspectiva humana, yo estoy viviendo bien. Pero desde el enfoque de Dios, estoy mal. Entonces dice, porque si os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, mejor, más eficiente que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
pongamos nuestra atención un momentito en los fariseos y en los escribas. ¿Cómo vivían? Número 1, escribas y fariseos iban todos los días al templo. ¿Es malo o bueno? Respóndase. Escribas y fariseos pagaban sus diezmos. ¿Malo o bueno? Escribas y fariseos ayunaban 2 veces por semana. ¿Malo o bueno? Pero ¿cuál era la conducta general? Iban al templo, oraban en las esquinas a la hora determinada, iban caminando, se paraban y se ponían a orar. ¿Es malo? Ayunaban 2 veces por semana. Evalúen ustedes ahí. Pero detrás de ellos, Jesucristo les dijo, sepulcros blanqueados, que por fuera, ¿sí? En lo externo, en la manera de tratar de vivir, que por fuera se ven bien, pero por dentro hay podredumbre, hay gusanos, hay maldad, hay iniquidad, hay desobediencia, hay rebeldía a los mandatos de Dios. Pero iban al templo, venían a las reuniones todos los sábados, pero ¿qué de su semana? ¿Qué habla? ¿Cuáles son sus conversaciones? ¿Cuáles son sus mensajes en el Facebook? ¿Qué de la semana? Los escribas y fariseos iban al templo todos los días, ayunaban, pagaban diezmos, pero a ellos les dijo Jesucristo, hipócritas, hipócritas con mayúscula, aparentan, sí, hay una fachada, háganse el examen, examínese cada uno. Y eso es lo que estamos nosotros haciendo, para no jugar ese papel. ¿Ya? De lo que Jesucristo está hablando aquí es, vivan en justicia. Vivan en justicia, guarden la ley de Dios, obedezcan los mandamientos. Y saben ustedes que el vivir en justicia nos hace personas separadas. Nos hace personas apartadas de esta sociedad, verdaderamente convertidas. Vivir en justicia requiere vivir una vida recta delante de Dios. Vivir en justicia es vivir bajo las normas establecidas por Dios en su santa palabra. Si no estamos viviendo de esta manera, nuestro llamamiento es falso. No andamos bien. Por eso la invitación es, examínese cada uno si está en la fe. Examinémonos, examinémonos. Es totalmente frustrante encontrar personas que afirman ser cristianos, pero cuyas vidas no concuerdan en nada con lo que es ser un verdadero cristiano. Eso frustra, eso desanima. ¿Ya? Uno quisiera ver que las personas, los miembros y la iglesia crezca bajo el principio escrito en Hebreos 12:14. Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Vean ese signo, ese símbolo del verdadero cristiano. Nuestras vidas deben de ser así, deben de ser guiadas con este principio de Dios. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vean qué se nos dice. Estamos ahí en Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos. Seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es lo mismo. Es lo mismo. Nadie entrará en el reino de los cielos.
Seguid la paz. Sigamos la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Vean qué importante. Entonces ahí estamos ahora. Estamos convencidos de que hemos fallado, que le hemos fallado a Dios. Pero ahora estamos conociendo nuestro estatus, nuestra situación ya espiritual. Y si nuestro balance es negativo, vamos a enmendar. Permitámosle al Espíritu Santo que nos conduzca a buscar el arrepentimiento genuino. Ya, busquemos la paz. Sigamos la santidad. Se generaliza, pero esto tiene aplicación individual. Vivir en santidad, como se pide aquí. Sigan la paz con todos, pero vivan en santidad, sin la cual nadie va a ver a Dios. Pero el contraste es tal que podemos leer 2 de Timoteo 2:19 ahora. Adelante, Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Sigamos la paz, sigamos la santidad. Son requisitos para estar en el reino de Dios. Ahora 2 Timoteo 2:19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Miren, la certeza de Dios. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, esta identidad, esta característica que debe ser propia. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué más instrucción? Vean la identidad. Dios está 100% seguro. Él identifica exactamente al que es verdadero cristiano. Él lo identifica porque tiene una relación perfecta todos los días con Él. ¿Ya? Pero impresiona leer aquí esto. El fundamento de Dios, el concepto firme de Dios. ¿Sí? La opinión que Dios tiene del verdadero cristiano, que es el que tiene este sello. Vean, el que tiene este sello. Dios conoce su corazón. Dios conoce sus pensamientos. Dios conoce nuestras emociones. ¿Ya? Conoce el Señor a los que son suyos. Son aquellos que están en oración constante, ¿no les parece? Son aquellos que tienen una actitud constante de gratitud, agradecimiento, de protección, una relación íntima, porque Él conoce perfectamente a los que son suyos y también conoce a los que no son de Él. Conoce a los suyos. Y luego dice, apártese de iniquidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Apartémonos de la iniquidad. Si es que nos llamamos cristianos, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted se identifica en la sociedad o en su trabajo, mire, mi religión es cristiana, demuéstrelo. Dé frutos del verdadero cristianismo. ¿Cómo? Viviendo en justicia y en santidad. Santidad. Pero hablando palabras obscenas, expresiones abominables, conductas anticristianas, conductas que solo comprometen a la iglesia de Dios unida, porque en algún momento dado se ha identificado usted con ella. Sí, yo asisto a la iglesia de Dios unida. ¿Y qué está pasando? Tito 1:16 dice, vean, esto es bien importante. Tito ahora, la epístola de Tito. Conoce el Eterno a los que son suyos, manténganlo en mente. Conoce, nos identifica, nos separa.
¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí en ese conoce el Señor a los que son suyos. Ahí se cumple Mateo 5:14. Vosotros sois la sal del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Conoce el Eterno a los que son suyos? Sí. Pero ahora vean qué pasa. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios. Esta es otra cosa. Profesan. Pónganle unos sinónimos. Profesan. Aparentan. ¿Qué más? Profesan. ¿Cómo? Dicen. Vean. Profesan, dicen, aparentan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ahí está el talón de Aquiles. Pero con los hechos lo niegan. Esos hechos me llegan a tomar una actitud abominable, siendo abominables y rebeldes, siendo reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué punteo nos ponemos ahí? ¿Qué calificación? Excelente, muy buena, buena, regular, insuficiente, mala. Y podemos buscar más. ¿Qué nota nos ponemos? Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a la buena obra, buenas obras, es lo que Dios quiere. Acuérdense que Él nos identifica, conoce el Señor a los que son suyos, a los que tienen buenas obras, a los que tienen normas de conducta correctas, a los que tienen un patrón de vida que es digno de seguirlo. Eso es lo que nos hace reflexionar en este momento. Hermanos, profesar no significa nada. Profesar no significa nada si no hay obediencia y si no hay una vida de justicia. Aparentan, dicen. Eso no es nada. Profesar no. Lo que quiero es práctica, obediencia, sometimiento. Apartarme de la iniquidad. Dejar de pecar, dejar de pecar. Y ahora, obedecer a Dios. Profesar entonces no es nada, como estamos leyendo ahí. Pero ser justo, hermanos, no significa que nunca pequemos. No nos vayamos al otro extremo. Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Ser justos no significa que nunca fallemos. Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, está indicando que sí puedo fallar. Entiendo que sí le fallo a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y luego concluye: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Pero ¿qué tipo de pecado? El pecado voluntario, el pecado intencional. ¿Ya? Ese no debe ser parte de nosotros. Pero hay ocasiones en que involuntariamente podemos fallar y está claro allí. Confesemos nuestros pecados delante de Dios. Él es fiel y justo para perdonar. Y qué alivio es sentir el perdón de Dios. Es tirar una carga, ¿ya? Una maleta de plomo en la espalda de cada uno de nosotros. Cuando recibimos el perdón de Dios, entramos en una relación mucho más directa, amable, cercana a lo que es el enfoque de Dios. Por lo tanto, de acuerdo a esta lectura de primera de Juan 1:9, debemos confesar continuamente nuestros pecados cometidos en contra de la ley de Dios. Y nos debemos apartar de Él. Nos debemos apartar de Él. Nos debemos arrepentir y lo vamos a rechazar y lo vamos a despreciar. Y no es algo que nos encante pecar.
No es algo que nos encante, pero eventualmente caemos, ¿ya? Pero lo vamos a rechazar, lo vamos a sacar de nuestra vida. Ahí mismo, 1 de Juan 2:15. ¿Cómo? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Claras, directas las palabras. No améis al mundo, no améis a la sociedad, ni las cosas que están en la sociedad, economía, política, niveles sociales, relaciones sociales, festividades sociales. No améis al mundo, es el mensaje. No participemos con ellos. Pero ¿qué va a decir si es mi jefe? Ahí está. Que cuando usted viva en justicia, se va a apartar. Viviendo en justicia, usted es algo diferente. Y está en nuestra mente claro, no améis al mundo ni las cosas que están en él. ¿Qué cosas están en él? Distracciones, música, estilos, modas. No améis al mundo. Pero si estamos con ellos ahí, nos estamos constituyendo en enemigos de Dios. Todo eso lo tenemos que analizar. Santiago 4:4. Santiago capítulo 4, versículo 4 ahora. Enfatiza ese no améis al mundo. Ahora leemos, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Ahí está el concepto. Si usted participa en las actividades del mundo, sepa claramente que Dios conoce a los que son suyos. Dios identifica a cada uno de ellos. ¿Sí? Él pone sus ojos en aquellos que siguen la paz y que viven en santidad. ¿Ya? Pero Él conoce también hasta dónde usted está mezclado en la sociedad. Y se expresa, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera miembro bautizado o asistente a la iglesia que aún no se ha bautizado, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Esa es la conclusión, el enfoque ahí. Entonces vean que Jesucristo nos dice en el Sermón del Monte, que vamos a desarrollarlo uno a uno. Yo quiero darles un nuevo estilo de vida. Quiero enseñarles a que vivan bajo este código, que se apeguen a estos principios para ser verdaderamente mis discípulos. ¿Se acuerdan lo que leímos allá? Le dijo a los judíos y a los fariseos, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero si estamos aparentando, si estamos solo profesando, diciendo, ¿sí?, que somos cristianos verdaderos y vivimos en contra de este código, entonces no estamos dando el mensaje correcto. ¿Aún cometemos pecados? Sí, es una vida de lucha. Vencer nuestra naturaleza humana es una batalla fuerte. Vencer a Satanás es fuerte. Vencer a la sociedad y sus influencias es difícil. Por lo tanto, dice, bueno, ustedes van a entrar a una batalla espiritual y no vamos a tener lucha contra hombres, mujeres, carne, hueso, sino será contra huestes espirituales de maldad, contra potencias espirituales. Satanás y sus demonios están detrás de nosotros, paso a paso, van detrás, esperando que nosotros caigamos para tomarnos de ahí y secuestrarnos y hacernos vivir bajo sus normas. Por lo tanto, usted y yo no podemos demostrar que somos cristianos si seguimos el camino de esta sociedad.
Usted y yo no podemos decir que somos verdaderos cristianos si estamos participando de la sociedad durante toda la semana. Y el único contacto que tenemos con escuchar las cosas de Dios es el sábado que venimos. No podemos aparentar esto. ¿Ya? Es como decirle a Jesucristo, bueno, yo quiero obedecerte, pero déjame que lleve mi mundanalidad. Déjame que lleve mi naturaleza humana como una maleta. Que yo lleve mi propio carácter, mi punto de vista, mi mismo estilo de vida. Y quiero seguirte. ¿Creen ustedes que se puede dar esa relación? Tenemos que tirar esas maletas. ¿Ya? Tenemos que dejar la vida injusta, la vida pecaminosa, y decir, bueno, aquí estoy bajo tus órdenes, ahora voy a caminar. No podemos seguir aparentando ni engañándonos, pero estos exámenes o este proceso nos va a llevar a esto. Ese es el propósito, que estemos conscientes totalmente de nuestra situación y nuestra relación con Dios para mejorar. Entonces, como verdaderos cristianos, nosotros vamos a participar del código ético, vamos a aplicar y a vivir las normas de conducta que Dios me da. Ahí vamos a reflejarlo claramente. Y entonces se cumplirá. Vosotros sois la sal de la tierra. Miren, este mundo es una gran cantidad de carne. Pensemos, como metáfora, pero es una carne podrida. Esta sociedad se está pudriendo en sus valores sociales, políticos, económicos, religiosos. Pero usted y yo somos la sal que preserva la vida. Ese es el privilegio. Vosotros sois la sal del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Ya? Y esta sociedad está en un proceso de descomposición social, político, económico. Vean la recesión, el fenómeno en Estados Unidos que está dando efectos trágicos. Más de un mes, millones de millones no han tenido salario en Estados Unidos, los que trabajan para el Estado, el gobierno. Se ha cerrado esta administración. ¿Qué consecuencias vienen? Sí, el enfoque humano, muy bien, pero esa es la sociedad, como una gran cantidad de carne, pero esa carne se está pudriendo. Pero hay una esperanza en los verdaderos miembros de la iglesia de Dios, que seremos la sal que preserve la vida, ¿ya? Que preserve la vida de esta sociedad moribunda. ¿Qué testimonio estamos dando ante la sociedad? ¿Qué se dice de nuestra vida en la sociedad? ¿Estamos viviendo como vive la sociedad? ¿O estamos en los caminos de Dios? La característica del verdadero Hijo de Dios es obediencia y vivir en justicia. Jesucristo le dijo a los fariseos, no penséis que he venido, ¿a qué? A abrogar la ley o a los profetas. No he venido a abrogar, sino ¿a qué? He venido a cumplir, sinónimo de obediencia. He venido a cumplir. Entonces nuestra vida debe ser una vida de obediencia, de sometimiento, de aceptar los principios que Dios me da como la norma de vida natural. Primera de Pedro 1, 5 y 7 nos describe un proceso de crecimiento. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 7. Vean ese código, ese estilo de vida. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, vean el proceso progresivo, añadida a vuestra virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Vean esa cadena que se va formando. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, agreguémosle piedad.
A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ahora dice, en esa cadena que se forma de estos valores cristianos y espirituales, porque a estas cosas estás vosotros. Porque, si estas cosas, ¿qué cosas? Lo que leímos anteriormente. Allá iniciamos, por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas. Paciencia, bondad, misericordia, virtud, conocimiento. Ahora el 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la vida del cristiano? Desarrollar estas virtudes de la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 5 al 7. Ese es el propósito, desarrollar ese carácter espiritual progresivo. Iniciamos ahí, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto añadid, vean, diligencia, trabajo, esfuerzo, dedicación, obediencia, sometimiento, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a la fe, virtud, un eslabón más. Ya a la fe y va la virtud. A la virtud, conocimiento, tercer eslabón. Al conocimiento, dominio propio, cuarto eslabón. Al dominio propio, paciencia, quinto eslabón. A la paciencia, piedad, sexto eslabón. A la piedad, afecto fraternal, séptimo. Y al afecto, amor, que es la totalidad. ¿Ya? Esa escalera espiritual, esos valores necesarios en la vida del cristiano. Porque si estas cosas están en vosotros, no os dejaráis estar sin fruto. No nos vamos a volver perezosos espiritualmente, sino que vamos a estar produciendo los frutos del verdadero arrepentimiento. Vean, entonces, si hemos sido convertidos, si estamos en este proceso, vamos a pensar de manera distinta. Nuestro corazón será diferente. Y entonces se cumplirá lo que Dios escribió a través de Ezequiel 36, 26. Vamos a ser distintos, vamos a ser diferentes. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Seremos diferentes y se alcanzará este objetivo y esta promesa. Dios promete, os daré un corazón nuevo. Voy a esperar un momentito. Vamos a leer Ezequiel 36, 26. Ahora dice, os daré un corazón nuevo, una nueva forma de pensar. Os daré un corazón nuevo. Pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Eso es conversión, eso es transformación, eso es cambio. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, aquel que nos hace rebelarnos en contra de las cosas de Dios, aquel que nos da un carácter obstinado, duro. ¿Sí? ¿Y qué más dice ahí entonces? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y ahora dice, y os daré un corazón de carne, sensible, un corazón obediente, un corazón sumiso, un corazón de discípulo, un corazón de verdadero cristiano. Os daré un corazón de carne. Cuando se dé esa transformación, entonces sí diremos que somos verdaderamente cristianos. Pero ¿qué pasa si seguimos viviendo en injusticia, en iniquidad, en adulterio, en fornicación, en homosexualidad? La Biblia dice que no entraremos en el reino de Dios. No entraremos en el reino de Dios. Y no seremos los verdaderos representantes de Dios en la tierra. Tremenda situación, conflictiva, dura. ¿Ya?
Por eso se nos dice, entrad por la puerta, ¿qué? Estrecha. Entrad por la puerta estrecha. Este camino de vida al que estamos siendo llamados, esa transformación del corazón de piedra en corazón de carne, es una puerta estrecha. Estrecha, totalmente estrecha. Habemos algunas personas que somos claustrofóbicas. No nos gusta estar encerrados, quisiéramos estar ventanas abiertas, puertas abiertas. No nos gusta algunos, es que se sienten como... Piensen en una puerta estrecha. Y luego dice, pocos son los que la hallan. Hermanos, esos pocos somos nosotros. Sin jactancia, con humildad, aceptemos ese llamamiento. Entrad por la puerta estrecha. ¿Sí? Porque Dios dice, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros la oportunidad de estar en el reino. Así que, hermanos, entremos en esa fase. Examinémonos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe, para ver si nuestra vida es una vida de santidad, para ver si nuestra vida es una vida consagrada a Dios, en obediencia a los mandamientos de Dios. Estas son las condiciones para estar en el reino de Dios. El tiempo es corto. No creamos que tenemos todo el tiempo del mundo, entre comillas. El tiempo es corto. Si hoy usted ha comprendido esto, pídale a Dios que genere esos cambios. No esperemos una quincena más. No esperemos el próximo sábado. Permitámosle al Espíritu Santo que obre hoy en nosotros y que cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne, lleno de amor, lleno de gratitud. Así que vamos a tener otras pláticas ya exclusivas para analizar cada una de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿sí? Bienaventurados los mansos. Esas características las vamos a revisar para poder llegar al final a permitirle a Dios que Él haga de nuestra vida un ejemplo de vida, de vivir bajo los códigos de la verdadera religión, para vivir bajo los principios de Dios que están representados en ese sermón bello de los capítulos 5, 6 y 7. Así que Dios va a hacer su obra con nosotros en este proceso para salir, bien del mismo, motivados a seguir adelante, ¿ya? Porque tendremos el apoyo incondicional de Dios en cada una de nuestras etapas de vida.